Hola, hola. Oigan, ¿cómo han estado? Oigan, bienvenidos al episodio 15 del blog de una psicóloga. Yo soy Ana Karen Pérez y soy psicóloga clínica y también psicoterapeuta sistémico relacional. Y estoy súper feliz porque Ale de nuevo me acompaña hoy. Ale, estoy súper contenta porque siempre conecto contigo. Ahorita estábamos hablando de que, justo tuvimos nuestro propio podcast, pues. Sí, y justo abonando el tema de la vulnerabilidad, o sea, creo que Ale de pronto es una persona que permite como que... ¿Qué pasó? O sea, que permite que de pronto se sienta como que es bueno, ¿no? O sea, hacerlo, incluso sin... Porque yo con ella tengo poco que realmente hemos tenido más cercanía, entonces en ese sentido es como muy natural en lo que se desarrolla contigo, Ale. Entonces, Ale, oye, bienvenida. Gracias. Bueno, tú nos contabas en otros episodios, en el otro episodio que eres psicóloga, que estás en enfoque sistémico, que estás trabajando en consulta privada. Sí. Y ahorita todo bien en ese sentido, ¿no? O sea, sí. tranquis. Seguimos en eso, en esas mismas andadas. Sí, Ale, fíjate que estoy muy contenta porque, este tema, como te decía hace rato, creo que es un tema muy complejo, pero que es súper común de encontrar, pero está como enterradito, o sea, está como... Es algo que se ve, quizá los psicólogos lo notamos más, pero en general también está como enterradito por el tema de la cultura, ¿no? O sea, no es bueno... el tema de poder ser tan sensibles, sí. Es algo que incluso nos enseñan, que de pronto pues sí, tendrías que tener a lo mejor a ciertas personas con las cuales sí podrías ser, pero en general con otras no, y si se va dando, tarda mucho, ¿no? O sea, es algo que se tarda mucho en construir porque hay muchas defensas de por medio, ¿no? O sea, entonces... decidí titular este episodio Abrazando la vulnerabilidad porque creo que es un aspecto que tendríamos que tener más en cuenta, sí. Como algo que, por ejemplo, yo ahorita, y a mí me gusta mucho hablar de mí en este sentido como posmoderno, ahorita contigo me sentí muy cómoda de decirte cosas que tal vez no diría abiertamente, pero que si las diría, más bien sentiría cierto temor de cómo se va a recibir, ¿no? O sea, porque como de ser juzgada, quizás. Ajá. Pero también creo que hay personas que no saben mucho cómo recibir esa información, justo porque es esta parte de ¿por qué me dice esto? Y también la parte de, pues no de débil, pero de ¿cómo le hago para decirte algo, no? Interrumpiendo un poquito, justo en ese punto, creo que muchas veces no sabemos acompañar, porque tampoco se nos ha enseñado, entonces... creo que en esas dos partes está padrísimo ponernos en ambas posiciones porque decimos, ok, una persona no quiere ser vulnerable por cómo lo puede tomar la otra persona o cómo se puede sentir esta persona al ser vulnerable. Y la otra persona, para la otra persona también es difícil porque no sabe si está ayudando o no está ayudando y se puede sentir inútil o mal de no poder acompañar en ese momento. Y creo que muchas veces nos quedamos nada más en la posición en la que estamos, sin considerar como la otra, ¿no? Sí, y también, ver cómo se siente la persona, si se siente cómoda, y que al final todo suma, ¿no? O sea, cualquier tipo, hasta que solo te escuchen y te puedan decir, a ver, ¿cómo puedo ayudarte con esto? Ya es algo esa pregunta es clave, definitivo, porque quizás a mí me funciona algo y lo hago de esta manera, pero pues a ti otra, ¿no? O te puedo decir, creo que tiene que ver un poquito con acompañarte un poquito como a mí me gusta, porque así soy y es la manera en la que yo lo demuestro, y preguntarte cómo te gusta a ti y hacer un poquito de eso, ¿sabes? Como una buena combinación entre ambas, y creo que ahí está como la conexión que se va creando o la relación que se va creando con cada persona, y que es muy diferente porque es como el 50-50 de lo que tú aportas, yo aporto, y cómo nos combinamos, pues. Pero oye, ¿tú cómo ves? O sea, es que suena lindo y de hecho creo que se podría construir de una manera muy... Exacto, como lo comentas, de hecho suena como una negociación bien padre, o como, oye, pero a ti cómo te gusta, ¿no? Pero tú cómo lo has notado que se da, por ejemplo, con pacientes o con gente en general, porque creo que si a alguien le preguntas esto, probablemente hasta se sienta como extraño, ¿no? Como de, ¿cómo me gusta, no? O sea... Definitivamente creo que se sienten extraños, pero no necesariamente como de manera negativa, sino que dicen así como... jamás me habían preguntado cómo me pueden apoyar, y entonces ni siquiera me lo había cuestionado yo, qué me sirve o qué necesito. Entonces uno te permite ese espacio para cuestionarte de, o sea, qué necesitas, ¿no? De que, solamente necesito que me escuches,
o un abrazo, o no sé, ¿qué harías tú? No necesariamente es lo que yo voy a hacer, pero ¿qué harías tú para no sentirme que estoy, no sé, que estoy loca, que soy una tóxica, que esto, que el otro, y simplemente validar a partir de lo que la otra persona también puede compartir? Entonces, a pesar de ser algo, como dices, súper raro de que, ok, jamás lo había pensado de si es cierto, cómo me puedes ayudar o así, pues la gente sí lo puede, en general, lo suelen como plantear y aterrizar mucho mejor, de decir, pues esto me funciona a mí, porque es como mi línea por donde generalmente me voy, ¿no? De que, pues el contacto físico, o sea, solamente escúchame, o dime qué harías, ¿no? O no sé, o sea, sí es muy diferente, pero en general sí suelen tener la respuesta, después de decir cómo te acompaño, cómo te ayudo, o qué necesitas de mí, ¿no? Sí, y el tema es que justo se dé la conversación donde quieran decirlo, ¿no? Porque hay muchas personas donde no se animan o sienten que es de débiles esto de ser vulnerable. Muchísimos. De pronto, yo cuando estaba investigando, encontraba cosas como eso, grupos vulnerables, que no es de lo que estamos hablando, pero... Buen punto. En realidad, este tema de la vulnerabilidad, obviamente depende del contexto, ¿no? Pero en general tiene una connotación de algo en donde estás desprotegido, estás en riesgo, ¿qué más? Pues sí, en peligro, o sea, como grupos vulnerables. Indefenso. Entonces yo decía, o sea, también creo que justo es lo que nos hemos traído a la cultura, pero también hablamos de esta situación o contextos relacionales donde la vulnerabilidad más bien se convierte como en una virtud o se convierte en algo que es parte de quiénes somos y también como creo que tenemos esta tendencia como a fragmentar la identidad y esto es lo que te puedo mostrar que soy, ¿no? Sí. Y sí es cierto, la verdad es que sí vivimos como muy fragmentados en... tengo distintas versiones, ¿no? La versión que soy con mi familia, la versión que soy con... A veces incluso con... La versión que soy con mamá, la versión que soy con papá, la versión que soy con mi mejor amiga, con mi pareja, con bla, 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 ¿no? O sea, y sí es cierto, somos como muy diferentes. Seguimos siendo nosotros, pero como que el mismo camino nos va llevando a ser de cierta manera en específica, pues, con cada persona. Sí, y ya hasta que te encuentras a personas como... eso, que han experimentado pues oye, justamente hace rato me decía, Ale, ¿te puedo ayudar en algo? Y no es que a lo mejor hablemos de vulnerabilidad, pero creo que es algo que de hecho tampoco se da tanto, o sea, es una pregunta muy simple, pero es la misma, o sea, es como en un contexto muy cotidiano, y desde ahí se puede ir empezando, ¿no? Como de, sí podrías ayudarme en algo, y eso no me convierte en, ¿por qué alguien me está ayudando, ¿no? Sí. Sí, no te pone como en una... O sea, a final de cuentas, estaríamos pensando en que la relación se mantiene igual de todas formas. O sea, en el nivel, seguimos en el mismo nivel. Si yo te ayudo, no voy a estar arriba de ti ni abajo de ti, ¿no? O sea, no por hacerte algo tú eres inútil, y no por hacerte algo yo soy, o sea, yo te sirvo a ti, por así decirlo, ¿no? O sea, entonces ahí como que la gente, o bueno, nuestras mentes a veces como que nos juegan chueco y decimos, no. O sea, si recibo la ayuda, entonces voy a estar abajo, y si la doy, voy a estar abajo. ¿Sabes? O sea, como que nos vamos mucho a la cuestión de en qué nivel estamos, por así decirlo, con la otra persona. Sí, justo por temor, más de lo mismo, ¿no? Como hacer como vulnerados o como... Sí. ¿Qué vas a hacer con lo que yo te voy a confiar, no? O bueno, es que esto ya es pensarlo como demasiado, pero hay personas que podrían pensar que si te dicen algo o si te dan confieren, o si te ponen en confianza algo, ya luego tienes más poder sobre ellos. O qué vas a hacer con esa información. Obviamente son estructuras o líneas de pensamiento más complejas y que muchas veces la historia de vida las marca, ¿no? Como... 100%. Sí. O sea, definitivamente yo creo que la historia de vida es lo que siempre nos marca. Y más en esta cuestión de cómo nos relacionamos con nosotros, pues. Y los diálogos internos que tenemos. Yo diría. Sí, he tenido varios pacientes que de pronto dicen, no manches, es que le platiqué a alguien algo súper, como, ok, lo estoy intentando, ¿no? Y le platico algo a alguien y no dejo de pensar en eso después. O sea, no dejo de pensar en, no manches, ¿por qué se lo dije? ¿Qué va a pensar de mí? Pues sí, o sea, literal le dije cosas que jamás le había dicho a nadie. Y es como ese tema como muy... en el pensamiento muy, muy persistente, en donde dicen, no, pues el otro ya ni se acuerda, ¿no? O a lo mejor está siguiendo con su vida o así. Y si llega a contar lo que, ¿no? O sea, también depende de qué sea. Pero
también como, no sé, un poquito el pensamiento medio catastrófico, a final de cuentas, después de compartir algo y sentirnos vulnerables, ¿no? Ujú. Sí. Sí. Que lo va intensificando a veces con el pensamiento que traemos, pues. Y se va como calibrando, ¿no? Porque si Ujú. incluso, a mí no sé, a mí me pasara eso y te lo digo a ti, tal vez tú dirías, ay, no, güey, pues no pasa nada, ¿no? O sea, y se va como regulando esa parte de, Sí. ok, aunque le dije, de todos modos, pero, ay, bueno, yo sigo pensando que es muy complejo, o sea, bueno, en las personas en general, sí es muy complejo que digan, oye, estaba pensando o no pude evitar sentir que me siento como muy sensible al haberte dicho esto, y entonces te quería platicar para ver, no sé, o sea, si todo está bien, ¿no? Ujú. O incluso si vamos a llegar a ser amigas porque te confía algo que a lo mejor que vas a pensar de mí, ¿no? O sea, pienso que es algo que la gente usualmente dice, ay, bueno, ya, o sea, ya no le voy a decir, o bueno, voy a tratar de privarme un poco, bueno, no privarme, a ser más reservada, ¿no? Sí. O sea, es algo que creo que cuesta trabajo, o sea, que justamente a mí me gustaría tal vez un poco, bueno, dentro de lo que yo hago, este podcast o así, como sensibilizar esa parte o verla como algo que pues, ay, pues qué más da, ¿no? Hazlo, literal. Ujú. A todo el mundo nos podría pasar que Sí. si lo hacemos, de hecho hasta te sientes mejor, ¿no? Porque eres más tú mismo, tú misma. Sí, y que también es algo que vamos haciendo y nos vamos sintiendo cada vez más cómodos con eso, ¿no? Ajá. Tampoco sería, creo yo, el romantizar que la vulnerabilidad va a ser de la noche a la mañana, Claro. sino que también es todo un proceso que tampoco es lineal y que, o sea, al irlo haciendo te puedes sentir cada vez más cómodo con... Y es como contigo mismo, pues, a final de cuentas también... Bueno, creo que algo que puede ayudar en esa parte es el reconocer que el ser vulnerables está conectado con el ser realmente nosotros mismos. Ujú. Entonces, si eso no va bien contigo, ¿no? O sea, si yo me muestro como soy contigo y tú y yo no hacemos match, pues entonces también es un filtro de la vida de que nuestra relación quizás no tiene tantas como cuestiones en... Bueno, de afinidad, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces, pues también es un filtro natural que no tiene nada que ver ni con tu valor ni con el mío, ni que tú seas más o menos que yo. Entonces, creo que eso a veces puede ayudarnos a decir, ok, el ser vulnerable está más asociado a ser yo mismo Ujú. y a conectar de manera más natural y genuina con las personas con quien esté. Ujú. Que entonces hablaríamos de, por así decirlo, bueno, creo yo que sí me atrevería a decir que serían como relaciones de mucha más calidad, Ujú. más que cantidad, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, y si te das cuenta que al ser tú mismo, siendo vulnerable, no conecta la cosa, pues Ujú. también es justo, a mí me parece un súper buen tip, ¿no? Porque Sí, de que un filtro de la vida. sí, literal, o sea, porque y dijiste algo súper importante, Ale, o sea, porque dijiste, no te hace menos el que no conectes con alguien por mostrarte. O sea, porque creo que muchas veces sí podría generar esta sensación de, ay, y si piensa que yo soy aburrido o aburrida o lo que sea por contarle algo que en lugar de estar de fiesta y diciendo cosas chingadas, yo le estoy contando algo, o bueno, no de fiesta, pero en cotorreo, Sí. relax o como medio superficial, pero sarcástico. Y si piensa que soy aburrido y si no le hice reír tanto, Uh-huh. o sea, obviamente ya depende, ¿no? O sea, de cómo después Sí. se retroalimente la relación, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo creo que es un factor súper importante, ese que hablas. Pues sí, porque al final de cuentas nuestro valor nunca nos lo va a dar una persona. O sea, nuestro valor va a ser siempre el mismo que el de las demás personas. Entonces, si podemos intentar como recordar esto cada vez que vamos teniendo como los pensamientos tan naturales, pero que son automáticos de la misma sociedad y que con los que llevamos tantos años viviendo, pues también nos permite ir como cuestionando más lo que pasa y sintiéndonos más cómodos con quienes somos, pues. Y la verdad es que, o sea, al ser más auténticos, muchas cuestiones se van como resolviendo, ¿sabes? O sea, el mismo efecto dominó se va aplicando a me siento más tranquila, me siento más en paz, me siento más feliz, conecto mejor con las personas, me siento más segura, etcétera. O sea, realmente son como muchos beneficios los que traen consigo el poder, o sea, recordar nuestro valor y quitarlo de el poder, por así decirlo, de alguien más, pues, Uh-huh. ¿no? O de la misma sociedad o de quien sea. Uh-huh. Que no es tan sencillo como lo estamos diciendo, lo sabemos perfectamente, Uh-huh. pero el recordarlo nos permite también como irlo aterrizando cada vez, pues. Uh-huh. Claro.
Sí, Ale, oye, qué interesante porque nos estás dando muchísima claridad. Entonces, o sea, ¿qué onda? Es verdad, o sea, nunca lo había visto así como cuando a mí me pasa que digo, ay, algo estoy haciendo bien, cuando los pacientes dicen, no manches, no lo había pensado Ay, sí, así. me encanta. Yo sí. Como Díganlo que, más seguido. ya sé, sí. O sea, porque dices, ay, qué padre, porque al final sí es algo que te podría ir acercando, como comentas, creo que es un proceso que quizá no se dé tan pronto, pero quién sabe, a lo mejor sí, y de pronto creo que ese es el tema que ya van generando, pues no sé, todo este impacto de las redes o de que eso, responsabilidad afectiva, como que de pronto somos más empáticos y más compasivos con el otro, y sí podríamos Mucho recibir, más. no manches, sí, Pero tú también lo notas, sí, pero cañón. demasiado. O sea, sí. Yo creo que a partir, o sea, no por la pandemia en sí, sino porque eso hizo que un puño de gente ya fuera a terapia y dijera, ay, Sí, y la verdad es que las redes también han cambiado demasiado, sí. ¿no? O sea, y también uno, si empieza a seguir cierto tipo de cuentas, pues te salen mucho más contenido relacionado a eso, ¿no? Entonces, sí, es cierto que vamos teniendo como más control sobre ello y, o sea, como que más filtros, pero sigue existiendo toda la cuestión, a final de cuentas, como todo el peso cultural, pues, que existe, ¿no? Y que siempre va a estar, también. Sí, a lo mejor ahí valdría la pena como cuestionar de qué manera nos han enseñado en la familia o a veces uno no cree, pero ha influido en tu vida alguien importante, no solo la familia, alguien de posición jerárquica como algún maestro, o no sé, a veces hasta los amigos, ¿no? Ahorita que hablabas como de posición jerárquica, sí. Creo que también podríamos hablar del como el peso moral que una persona puede tener sobre nosotros. Por ejemplo, papás, es como, ¿qué dirían mis papás? Y aunque no lo estemos hablando con ellos, sabemos lo que dirían e influye mucho en nuestras decisiones o en cómo nos sentimos, ¿no? Si nos sentimos culpables, si nos sentimos bien, si nos sentimos orgullosos, lo que sea. Parejas suelen ser también como o sea, la verdad es que yo lo pondría más a cualquier red de apoyo importante, las más cercanas, que suele ser familia, pareja, amistades, ¿no? Y obviamente también con quien solemos compartir mucho tiempo, que puede ser lo laboral, que si bien no necesariamente es como tan íntimo, sigue siendo mucho tiempo el que compartimos con. Entonces, el peso moral que las personas pueden tener sobre nosotros tiene muchísimo también que ver con esto que mencionábamos. Sí, ahí es donde en general, justo en las relaciones de pareja, bueno, en cualquier vínculo, como dices, ¿no? O relación, y cuestionar mucho qué pasa si yo quisiera. Hay gente que no lo identifica, o sea, que literal es como tan poco permitido o cero permitido que no lo procesan, es decir, solamente se sabe que no se puede hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, en parejas, es que en cualquier lado, o sea, estoy pensando, es que veo muchas parejas, pero sí. En general creo que es algo que hasta que uno lo aborda, por ejemplo, dicen, pues sí, pero no, o sea, eso no es algo que se deba de hacer, ¿no? O es que, ¿qué va a pensar de mí? O esto es que hablábamos hace rato de, es que eso es muy intenso, o no le conozco tanto, o bueno, el que no le conozcas tanto, ok, date chance, ¿no? Pero aún así hay situaciones de vida que hasta de forma cotidiana podrían hacerte a ti mencionar algo, sí. Y aún así no lo haces porque es que cómo me voy a ver, ¿no? O sea, sí, o cómo lo van a tomar. Sí. Entonces sí, o sea, uno cree que no, pero esto aparece desde abajo, ¿no? Pero ni siquiera porque ya sea, bueno, no lo sé cómo tú lo veas, no porque sea vulnerabilidad, así a lo mejor lo construimos. Yo sería vulnerable si le digo, ¿no? Pero en realidad es como ser, o sea... Creo que justo sería eso, como el concepto que la sociedad tiene acerca de la vulnerabilidad y qué es realmente, y creo que son dos bien diferentes, ¿no? O sea, creo yo que la sociedad sí ve la cuestión de vulnerabilidad como lo mencionabas tú, ¿no? O sea, como una persona, ¿cómo decirlo? Como indefensa, expuesta, etcétera, o sea, como algo negativo, ¿no? O sea, o algo inferior, de alguna manera. Y realmente la vulnerabilidad sí es esta parte de mostrarnos, de ser, de conectar, lo genuino, y lo que platicamos hace rato en nuestro podcast personal que era la parte de se piensa o se dice o lo tenemos incluso también como internalizado e inconsciente, que tenemos emociones positivas y negativas, ¿no? Cuando realmente no hay emociones positivas y negativas. Hay emociones que nos hacen sentir muchísimo más placer y son mucho más cómodas,
Y hay otras que nos generan incomodidad y nos generan cambios y nos generan retos, etcétera. Y no necesariamente la pasamos bien, pero eso no significa que sean negativas, ¿no? Entonces, esta cuestión de vulnerabilidad sería como el decir, eres débil. Cuando realmente el poder mostrar las emociones y gestionarlas sería realmente una persona fuerte. Entonces, cuando también cambia esa misma concepción de qué es ser débil y qué es ser fuerte, los hombres la pasarían muchísimo mejor y las mujeres la pasaríamos muchísimo mejor, ¿sabes? Porque a final de cuentas en esa diferenciación de género tenemos como distintas cuestiones, ¿no? Que si los hombres no deberían de llorar, que si todos los deberías que tenemos, ¿no? Y que si las mujeres somos demasiado intensas o si son nuestras hormonas, ¿no? Que sí lo son, pero... no es cierto. Hay parte de eso, sí. Oye, sí, pero... Bueno, perdón. No, digo. Es que eso, o sea, como tal... bueno, es que es un tema, pero yo creo que es súper interesante el tema hormonal y lo emocional. Pero sí, o sea, es que sí es. Sí, sí es. Pero tampoco luego que se vuelva una justificación, ¿no? Porque exactamente. Luego, sí, pero bueno, creo que es tema para aparte, pero quería decirlo como es que luego me hace mucho ruido de que, es que seguro es por... No, y sí es, y el mismo hecho de que sea hormonal tampoco minimiza el cómo nos sentimos o qué es lo que está pasando. Entonces, solamente es también como justo ir medio aterrizando todo, a final de cuentas. Pero sí, o sea, bueno, te decía, es toda esta parte de los hombres y las mujeres y de sentirnos más cómodos compartiendo todo esto, porque no nos lo mismo, volvemos al valor, no nos hace menos el estar tristes por algo o que a mí me pegue diferente que a ti alguna noticia, ¿no? Creo que muchas veces está la comparación también. Entonces en esa misma vulnerabilidad es que la gente generalmente la pasa mejor, ¿no? Y también podría ser lo que vemos, no necesariamente lo que realmente pasa. Entonces, a partir de esa comparación de lo que vemos, que es la punta del iceberg y no todo, ahí es donde también nosotros decimos, lo estoy haciendo mal, ¿no? Y no es eso, solamente es lo que alcanzamos a ver y que tenemos toda la información nosotros, pero no procesada, ¿no? Claro. Sí, oye, yo creo que ese tema es súper importante de... Dijiste como esta diferencia en los géneros, que creo que es súper importante porque hay muchas narrativas de hombres y de mujeres, pero sí como, yo cómo voy a decir eso, y hay parejas de años que no han podido hacerlo o que sale, pero a través de un enojo muy cañón, ¿no? O que el enojo es una emoción que, bueno, como muchos está estigmatizada, pero que también se traduce como en poder, como que la gente lo relaciona de esta manera y solamente a través de esto lo hago, ¿no? Claro. Y entonces el repertorio de emociones de muchas personas es el enojo, porque esa es la manera en la que me permito hacerlo, y aparte me genera poder, ¿no? Porque te lo voy a decir, pero te lo voy a decir tras, ¿no? O sea... Y es que esa misma cuestión de, por ejemplo, como dices tú, ¿no? O sea, el enojo. Que el enojo, a final de cuentas, sería la reacción, no necesariamente sería la emoción, porque como dices, son varias emociones, pero lo transmito en enojo. Entonces, pues la reacción es lo que las demás personas ven. Y esas mismas reacciones van generando como estos bloqueos que no nos permiten entonces abrirnos, ¿no? Que lo hacen como, por así decirlo, cada vez más complicado que yo me abra, ¿no? Que si como pareja de un inicio quise mostrarme siempre fuerte, y lo decimos con las comillas, entonces nunca compartí realmente cómo me sentía, pues puede llegar a ser súper extraño, ¿no? Y ahí es en donde también pueden tronar parejas o nosotros mismos y demás, pues, ¿no? Por esas mismas barreras que se van creando por no mostrarnos vulnerables, por ese mismo miedo a no serlo, honestamente llegamos a herirnos más. Creo que eso también podría ser como como a mí me gusta decirle, una razón correcta para ser más vulnerable. Es decir, o sea, si realmente voy a tener más beneficios de ser vulnerable y voy a evitarme bastantes consecuencias negativas o que me causan conflicto, pues entonces sí lo trabajo, ¿sabes? O sea, ahí ya compro la vulnerabilidad, pues, o sea, ya digo, sí, me la aviento, ¿no? O sea, yo sé que no es muy cómoda, pero es mucho más cómodo, es mucho más cómodo ser vulnerable a no serlo y tener todas estas cuestiones, ¿sabes? Pero es lo que a veces no notamos o sea, no nos damos cuenta de. Pero honestamente, si lo cuestionamos, desde mi punto de vista, sí es mucho más pesado. O sea, no serlo que serlo. Es mucho más incómodo, al menos para mí, pues.
Sí, o sea, tendría que dejar de hacer sentido como todo este embrollo de es que llego y me enojo y la reacción que Sí. comentas, ¿no? Y lo que propician el otro y fue Sí. de la única manera en la que lo podía hacer, pero estoy acostumbrada a hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso es como mi salida o mi solución intentada, ¿no? Pero Claro. entonces ya, si compramos la vulnerabilidad, la imaginación. ¡Cómprenla! Sí, literal. Vemos que, los intentos de solución que tenían las personas antes, pues constituían el problema, como decimos los psicólogos sistémicos, pero no solo eso, sino que también es como darle o sea, como si fuera más cansado, aunque estés acostumbrado a, ¿no? Sí. Y en el tema de comprar la vulnerabilidad, oye, voy a poner un paquete ya dentro de la vulnerabilidad. Vamos a cambiar el tema el título del podcast a Ya compra. Sí, oye, no estaría mal. Lo voy a poner ahí, abrazando la vulnerabilidad y luego a ver qué hago. Pero ahí a lo mejor sería un proceso, o sea, no es que sea más corto, es como esta onda que mucha gente, yo creo que todos cuando no estamos acostumbrados a algo lo repelemos un poco. Sí, obvio. Pero obviamente cuando te das cuenta, exacto, como comentas, ¿no? O sea, de que, creo que no era tan malo. De hecho, llego al mismo lugar, pero de una manera más simple, más compasiva, más empática. Y la otra persona sí me escucha, no pasó algo. Sí. Y muchas veces se tiene este temor de que la gente no lo vaya a recibir como... Bueno, aparte de que como uno quisiera, porque eso es una expectativa y muchas veces no se da como uno quisiera. También. Pero... Sí. O sea, 1000 cosas, ¿te das Sí. cuenta? Pero a lo mejor el otro lo hace según sus posibilidades y lo hace bien, ¿no? Sí. Y listo. Ajá. Y es que además hay mucho más, o sea, hay, creo yo, menos margen de error si se hablan las cosas que si no se hablan. Porque si no se hablan, pues todo sería realmente también como una interpretación, ¿no? O sea, y podría ser correcta o podría ser errónea, pero seguiría siendo una hipótesis no comprobada, ¿no? Entonces, en esa parte, no sé, o sea, es interesante porque creo que tiene mucho que ver con las generaciones pasadas en cuanto a las heridas que tenemos, etcétera, ¿no? Lo que nos tocó vivir, que si bien en general solemos llegar a esta parte de decir no era maldad sino inexperiencia, o sea, en general no es maldad, en general es inexperiencia de nuestros padres. Todos tenemos heridas, ¿no? Y entonces decimos, bueno, si quizás todo esto inconsciente, ese es lo peor del caso, si se me, no sé, minimizó algo, pues aprendo a no mostrarlo, aprendo a gestionarlo sola, bien o mal, ¿no? Y entonces, si nos recordamos que no todos van a ser eso, o sea, las nuevas experiencias no van a ser las experiencias pasadas. Podrán tener algunas similitudes y otras van a ser muy diferentes, pero recordar que con todos va a ser diferente y no necesariamente sería lo mejor, pero en ese mismo hablar, en ese mismo conocernos, en ese mismo cuestionar cómo nos estamos sintiendo y poder hablarlo contigo y entonces llegar a acuerdos, ahí es donde ya encontramos como muchas más soluciones, ¿no? A solo decir, pues sí, o sea, de niño pues nunca hablamos de emociones, entonces no sé hablar de emociones, ok, o sea, lo podemos ir aprendiendo y habrá gente súper paciente para eso y quizás otros que no, pero bueno, ya también es como la parte de con quién conectamos, con quién no y qué tanto nos vamos permitiendo con las personas que conocemos, pues. Claro. Pero sí es muy diferente con todos. Sí, pero y justo yo creo que es importante lo que tocas, porque aunque los padres, decías, no es maldad, es inexperiencia, te quieran mostrar cómo es el mundo, pues el mundo nunca va a ser igual, aunque, como decías, ¿no? O sea, podría haber algunas similitudes, pero el tema... Pues sí, a lo mejor tengo estas bases que me han enseñado, pero podría ver cómo me funciona mejor a mí. Tal vez sí como tomando alguito, pero construyendo para mí qué es mejor. Aunque son cuestionamientos que en general no nos hacemos mucho, como que accionamos en base a la realidad que nos enseñan y listo, ¿no? Y también creo que compramos la primera experiencia como única, ¿no? O sea, si yo te conté algo y yo me sentí como minimizada o algo por el estilo, entonces yo solita me cierro a que esto va a ser así siempre contigo. Y si yo te pudiera decir, oye, ¿sabes qué? Cuando tú me dices esto, yo me siento, o sea, como invalidada. Entonces quizás tú dices, perdón, o sea, para nada era mi intención. ¿Qué te serviría? O tú intentas algo diferente, ¿sabes? Pero muchas veces creo que compramos lo primero y nos vamos también a esa parte de me sentí invalidada, me invalidó, ¿no? Y es muy diferente, ¿no? O sea, que tú lo hayas realmente hecho o no, a que yo me haya podido sentir invalidada.
y creo que muchas veces nos vamos directamente con lo que sentimos Ujú. y ya le pasamos como no sé, la factura al otro, ¿no? Ujú. La cuenta, pues. Sí, el juicio, ¿no? Ujú. Que al final, o sea, yo creo que, ay, ojalá, es como, oye, el meme como de la ciudad futurista, de ¿qué pasaría si toda la gente dijera, oye, no pude evitar sentir una ciudad futurista, ¿no? O sea, como todo bien padre, ¿no? Porque al final sí, o sea, si generamos esta habilidad de, oye, la verdad, no pude evitar sentir que me invalidas porque no me escuchas de esta manera, y el otro dice, ay, no, en general encuentras eso. Que no manches, yo no sabía que te sentías así, o Ujú. de verdad cero era mi intención. Sí. O son personas que no, que a lo mejor tienen un estilo de cómo hacerlo y tal vez hay que perfeccionar ese estilo, no para que la otra persona esté como 100% cómoda, Claro. sino porque a lo mejor sí externan un mensaje contradictorio, ¿no? Ujú. Y es así como de, ay, bueno, a lo mejor lo hago de esta manera en donde no te estoy viendo así. Claro. Pero bueno, yo lo hice de un estilo en donde quizá tú sentiste esto, pero cero era mi intención. ¿Cómo te podría funcionar mejor, no? Sí, o sea, de verdad, como dicen, hablando se entiende la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, la frase tan sencilla, pero pues a veces no lo hacemos por el mismo miedo a que van a decir, o vas a pensar que soy súper exagerada porque te estoy diciendo que me sentí invalidada, pero no me invalidaste. Entonces, o sea, entramos al mismo rollo de los miedos que solemos tener al relacionarnos con personas y al abrirnos. Pero, reitero, creo que se evitan mucho más cuestiones al hablarlo que no hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y si truena la bomba, que seguramente tronarán muchas bombas, Uh-huh. también es porque en esos espacios no necesariamente eran espacios para ti, ¿no? O sea, bueno, Uh-huh. creo yo, o sea, no en todos los espacios, llamémosle, encajamos. Y está bien porque tenemos distintas personalidades, tenemos distintos apeos, tenemos distintas heridas, tenemos distintos gustos, tenemos todo, o sea, distintos negociables y no negociables. Entonces, a final de cuentas, pues no vamos a conectar con todos, o conectaremos con gente o sea, por etapas, ¿no? O por ciertos periodos, pero no necesariamente para siempre, pues, ¿no? Uh-huh. No sé, es bastante interesante todo el tema. Oye, pero yo creo que hemos logrado una reflexión súper linda, porque al final todo esto que hemos estado hablando, pues sí, hasta a mí me dieron más ganas, ¿sabes? Sí, te la compartir compro. y ver. Es que sí, o sea, ok, sonará quizás tonto, pero eso, intentarlo, ¿no? De que, a ver, bueno, voy a hacer la prueba de compartir con alguien. Obviamente voy a compartir con alguien que sé que es una buena persona y que genuinamente tiene buenas intenciones conmigo, ¿no? Entonces voy a compartirte algo. Uh-huh. Y veo qué tal, o sea, veo qué tal me funciona, veo qué tal me sentí, si me sentí cómoda, si no. Es como a prueba y error. Y no es suelten una bomba inmediatamente, no, o sea, empieza a compartir poquito y Claro. ve qué tal te vas sintiendo. Reitero, no es un proceso lineal. Entonces, a final de cuentas, vayan compartiendo poquito, vean Uh-huh. qué tal les funciona y vean los beneficios que hay. Si te funciona, increíble, si no, bueno, lo deja de hacer uno y ya está, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Sí, yo creo que también un tip importante, porque creo que incluso a mí me ha pasado, es que si lo intentas y no tienes como una respuesta, ay, bueno, es que es más de lo mismo. Esperada, ¿no? Esperada. De las expectativas. Uh-huh. Pero también a lo mejor sí hay gente que tiene una cara de shock, ¿no? O sea, de ¿por qué me estás diciendo esto? ¿O qué hago con esto, no? Uh-huh. A lo mejor también sí poderlo volver a hablar ahí, pero también entender que no con toda la gente va a ser así, ¿no? O sea, va a haber gente que va a ser más receptiva, o va a haber gente que se va a ir habituando justo a eso mismo que tú nuevamente, o que, bueno, que estás haciendo nuevo, ¿no? Sí. Pero es que en general creo que hay mucho miedo a eso, al rechazo, o a ser juzgados sí. Bastante. Uh-huh. Entonces también, sí, pudo haber sido una interpretación, lo vuelves a hablar y no charcha la cosa, pues bueno, no con toda la gente va a ser así, ¿no? O sea, sí, o preguntas, o también, ¿no? O sea, quizás, si esto es así como, llamémosle nivel principiantes y apenas lo van a empezar como a intentar, uh-huh. pues inténtenlo quizás como en espacios, no sé, más abiertos, ¿no? O más seguros, ¿no? O sea, de inicio, hacerlo con alguien que generalmente sabemos que es una persona abierta, que es una persona empática, que es una persona de nuestra confianza, etcétera, ¿no? Y ya de ahí lo podemos ir escalando a distintas personas, pues, uh-huh. y ya cada quien va como, no sé, midiendo su vulnerabilidad como vaya queriendo, ¿no? O sea, uh-huh. subiéndole o bajándole, con algunas personas, con otras personas no, uh-huh. y así.
Sí, el tema es poderlo hacer porque eso te Sí. va a convertir en alguien más auténtico y sobre todo te vas a sentir más a gusto, ¿no? O Sí. sea, como más conectado con tus sensaciones, con tus necesidades. Sí, sí, sí. Y va a ser algo que te va a permitir, sí, conocerte más, pero tener mejores relaciones con cualquier persona, ¿no? O sea, y sobre todo, como para ir cerrando este podcast, Ale, creo que en las relaciones de pareja las relaciones de pareja es el único vínculo que elegimos, bueno, si no, si me equivoco, dime, o sea, que elegimos conscientemente. O sea, bueno, también los amigos, pero hablamos de que la pareja es esta persona que tú estás eligiendo para cohabitar o convivir todo el tiempo. Entonces, entendiendo la seriedad de la decisión, creo que también está padre que esa persona te conozca en todas tus aristas, ¿no? O sea, incluso si esas aristas a lo mejor a ti te siguen provocando cierto dolor, pero que sabes que la persona pues no va a huir, no va a correr, va a tener la madurez emocional para apoyarte. Exactamente. Y que si huye, pues ahí no era, ¿no? O sea, porque quizás hay otras heridas que esa persona tiene que trabajar mientras tú trabajas estas, ¿no? Pero sí, yo coincido contigo, yo considero que la pareja es nuestra prioridad, porque a final de cuentas es con quien hacemos equipo para la vida, ¿no? Y sabemos que, bueno, nadie tenemos la vida comprada, ni mucho menos, entonces no se vuelve nuestro centro, ¿no? Y universo, pero sí se vuelve la persona con quien conectamos, con quien hacemos equipo y con quien compartimos todas nuestras áreas, ¿no? Entonces, sí, coincido en esa parte de pareja y el vínculo prioritario, le llamaría yo. Y como dices, o sea, si no es si no puedes ser tú mismo con esta persona, pero es que realmente tendríamos que ser nosotros mismos con esa persona, ¿no? Y esa misma parte de mostrarnos vulnerables nos permite que nos entiendan mejor para que dejen de interpretar cosas que quizás nosotros podemos dar o aparentar en la misma interacción, ¿no? Pero decir, mira, o sea, esto es lo que yo conozco y reconozco de mí, definitivamente lo estoy trabajando y esa es mi responsabilidad, pero al final de cuentas también nos acompañamos en el proceso. Entonces, la verdad es que a mí esa parte de que tú solito resuelves tu vida, pues no, o sea, somos seres sociales, entonces nos acompañamos en el proceso. No es tu responsabilidad, pero sí acompañas el proceso, ¿no? Entonces, creo que esta parte de ser, para empezar, yo creo que el ser tú mismo es el mejor consejo siempre. Porque es que justo, o sea, realmente estarías conectando de manera genuina con todo el mundo. O sea, estaría pasando algo que sí es sostenible, porque estoy siendo yo. O sea, no tengo que ser o aparentar algo. Eso no es sostenible para mí, ¿no? Entonces, no sé, siento que, como dicen, ¿no? Es la mejor opción, pues. Sí, como empezarlo a intentar, sobre todo para las personas, como tú decías hace rato, o sea, intentarlo con vínculos cercanos, que tú sientas que, podrían recibir bien la información. Sí, vínculos seguros que tengamos. Vínculos seguros. Y sobre todo, pues sí, darte chance, ¿no? Porque es un camino en el que seguro las personas que no han tocado con ser vulnerables con otras, no reconocen, se va a sentir raro, pero yo creo que te vas a sentir hasta más reconciliado y hasta más tranquilo, ¿no? Porque, sí. Ay, no manches, no pasó absolutamente nada. Y claro, la otra persona sigue siendo sigue siendo, ¿no? O sea, no hay un vínculo que se pierde, porque muchas veces este pensamiento catastrófico pues aborda esta parte de no lo hagas porque algo muy malo va a pasar o cosas así, pero me quedo yo, bueno, creo que fue un podcast muy bueno que buen tema, pero aparte, Ale, hablamos de una estructura y nos fuimos por cosas mucho más ricas, ¿sabes? O sea, pero es que esto se da también en la conexión que tenemos de pronto con la persona que invito o así, porque luego se van generando más como ideas, ¿no? O sea, que vamos construyendo. Y yo estoy muy feliz con lo que pudimos hoy lograr, Ale. Te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas podido venir, porque Ale está así como con su rodilla recuperándose en rehabilitación fisio. Pero siempre, Ale, yo valoro mucho tu trabajo y que eres una profesionista muy súper destacada y así. Ay, gracias, igualmente. Es un placer siempre estar acá y hablar de tantos temas tan padres. La verdad es que a mí se me hace increíble poder hablar de esto y poder... Es que justo, o sea, en estos mismos espacios y la gente que lo pueda estar escuchando y lo pueda poner en práctica, realmente es como el granito de arena que ponemos con la sociedad, ¿sabes? Entonces, pues recordando esta parte sistémica que tú y yo tenemos,
pues una sola persona tiene un impacto impresionante con la gente. Entonces, es eso, ¿no? O sea, el seguir esta parte de, no sé, de poner de nuestra parte y ese granito de arena, ¿no? Para generar los cambios, pues. Sí, al final también impacta en nosotros con las personas que quizá, no solo por lo que hagamos, sino por lo que va como generando, ¿no? Pero sí. Esperamos que algo de esto les haya hecho sentido o mucho sentido, muchas de las cosas que dudas, hablamos. lo que sea, nos lo dejan por ahí. Sí, nos dejan sus dudas. Ale, de pronto, no sé si quieras compartir tus redes, yo creo que es importante. Sí, claro que sí. Bueno, mi teléfono es el 33 16 01 7530 y de redes estoy en Instagram como Sic Álvarez Rod. Súper bien. Ok, Ale, pues bueno, esperemos que que todo esto impacte de forma positiva. Te agradezco de verdad muchísimo el apoyo. Gracias por la invitación. Ay, sí, Ale. No, luego vas a volver a ver. Yo feliz. Las veces que me invites aquí voy a estar siempre. Ay, súper bien, Ale. Oigan, muchísimas gracias por el apoyo. Esperamos que les guste tanto este podcast como nosotros haberlo hecho para ustedes. Que estén súper bien. Nos vemos. Nos vemos.